Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar con el tema Interpretación de pruebas de análisis de barrido. En esta ocasión nos acompañarán nuestros ingenieros Roberto Rivero y Adriana Vázquez, a quienes cederé la palabra para iniciar este interesante tema, no sin antes recordarles que las preguntas las recibiremos al final del seminario. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Mi nombre es Roberto Rivero, para la gente que esté escuchando y que no me conoce. Llevo 20 años como ingeniero de aplicación en Henkel, en el área de tratamiento de superficie, en la Functional Coatings. Y el tema de hoy es la interpretación de pruebas de análisis de barrido electrónico. Es un tema, considero yo, muy interesante, porque nos vamos a adentrar a la parte íntima del proceso de pretratamiento y de pintura. ¿Por qué se llama prueba de análisis de barrido? Porque vamos a analizar cada una de las etapas desde el origen del sustrato hasta el pretratamiento y hasta lo que está encima del pretratamiento. En muchas ocasiones, cuando nosotros vamos a una planta y nos reportan algún problema, pues simplemente nosotros revisamos nuestro proceso, lo que corresponde al pretratamiento. Pero no todos los problemas se generan ahí, o no todos los problemas son causados por el pretratamiento. Hay factores como la calidad del sustrato, factores mecánicos como el estampado de las piezas metálicas, como también la calidad de pintura, la aplicación y el modo en que nosotros tratamos esa pieza, ya sea por manipulación o por un robot o por un equipo, los cuales nos pueden dar un problema. Por otra parte, aquí tenemos nuestro índice. Vamos nosotros a ver lo que es en concepto la microscopía de barrido electrónico. ¿En qué tipos de análisis se utiliza esta? Un análisis de los defectos más comunes que nosotros podemos encontrar, como el defecto en la parte superficial de la pintura, los cortes transversales que nos permiten ver de perfil este tipo de defectos, las fotografías de corte y transversal, cómo las interpretamos, cómo se ve una fotografía de una pieza fosfatizada con un microscopio de barrido electrónico, y los análisis cualitativos de elementos. Aquí vamos con el primer concepto, que es la microscopía electrónica de barrido. Es una técnica capaz de producir imágenes de alta resolución de una superficie, de una muestra, utilizando interacciones electromagnéticas, que utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz. Los haces de luz, a medida que ha pasado y avanzado la tecnología, son los que utilizamos en los microscopios de la secundaria o de la preparatoria en las clases de biología o de química. Este microscopio de barrido electrónico va a tener una mayor nitidez y mayor precisión, con tal de que nosotros podamos ver una superficie, sea pintada o metálica, pues podamos ver íntimamente cómo se ve el proceso. Las iniciales son SEM, que es el microscopía de barrido electrónico. Cuando un cliente les pregunte, es que quiero que le hagas un SEM a mi pieza, pues lógicamente nos referimos a un barrido electrónico. Cabe aclarar que esta herramienta la vamos a utilizar porque es una herramienta bastante costosa,
Pues solamente en casos en donde el defecto o el problema no sea visible a simple vista, donde ya agotamos todas las posibilidades de un proceso, ya checamos limpieza, ya checamos que el fosfato o el pretratamiento o el tectálisis esté bien, donde las calidades de agua son excelentes, donde aparentemente no se ve ningún problema, pero sigue saliendo un defecto. En este tipo de casos los vamos a utilizar. Precisamente, repito, en piezas o en defectos donde no se pueda ver la pieza a simple vista, como pueden ser cráteres en pintura, un sustrato. Ha habido casos muy particulares, como el caso particular de la lámina galvanizada. Hubo una ocasión que pues tenemos un defecto, salían pinholes, salían una serie de cráteres. Cuando acercamos a 2000 aumentos la superficie metálica, venía craqueado, venía estrellado, galvanizado. Esto es algo muy poco común, y la verdad cuando lo vimos al microscopio fue sorprendernos. Llevábamos ya varias semanas en donde no se podía detectar dónde se generaba el problema. Si el cliente pensaba que era la limpieza, o era la aplicación de la pintura, o era la calidad del sustrato. Al final de cuentas, la calidad del sustrato fue determinante. En el microscopio también podemos observar la estructura de fosfatos cristalinos. Cabe señalar que los fosfatos cristalinos son solamente aquellos como el fosfato de zinc o el fosfato de manganeso. El fosfato de fierro es un fosfato amorfo, no existe ninguna especificación donde diga que se le pueda sacar fotografía para ver su estructura, y mucho menos en los pretratamientos nanocerámicos. En el caso específico, bonderite NT1 o bonderite MNT Tectalis 1200 o 1800 es el caso. Los defectos en los sustratos también sirve para ver porosidades. Las porosidades, esto a nivel microscópico, que no podamos ver a simple vista. Si nosotros vemos que acaricia la superficie a simple vista o vemos un montón de agujeros, pues esto quiere decir que pues, el sustrato simplemente pues, viene de mala calidad, y pues no es necesario que gastemos este recurso tan preciado por algo que es más que evidente. Llegamos a tomar tomas con alta nitidez hasta 2000 aumentos, por lo cual podemos ver hasta el tamaño de un poro o el tamaño de un cráter. El análisis del defecto es requerida con el proceso de pintura. El pretratamiento aparece un defecto ajeno al proceso. Cabe señalar que también se puede deber unir una contaminación externa, y como repito, no se alcanza a distinguir a simple vista, y el cliente muchas veces nos solicita de ayuda para resolver su problema. Vamos a ir con una serie de casos. Una serie de casos, pues, de los más comunes que se ven dentro de la industria. Aquí tenemos el caso de una contaminación en la fotografía que pueden ver en pantalla, donde se ven, si dijera, cráteres o depresiones. También es importante que con el cliente platiquemos de los términos técnicos que el cliente se refiere. Hubo un cliente que en una ocasión me decía, dice, es que la pieza antes de ser tratada pasa por un proceso de vacunado. Y yo quedé con un signo de interrogación. Le digo, bueno, ¿qué es eso del vacunado? Al predesengrase con solvente, con un trapo, con un paño, un cliente le llamó vacunado. Y bueno, esa es su percepción, pero obviamente nosotros como ingenieros de aplicación, o gente que estamos con el cliente, pues tenemos que aclarar ese tipo de términos
técnicos o ese tipo de términos que a lo mejor nos pueden confundir. Principalmente cuando antes de hacer todo este tipo de estudios, revisamos desde el proceso de estampado, el origen del sustrato hasta el pretratamiento y después del pretratamiento o pintura o ensamble, para precisamente detectar si el defecto tiene algún origen o se presenta en algún horario o en algún turno. Una ocasión las piezas salían con defectos y solamente se presentaba en un segundo turno. Detectaron que una persona de sexo femenino que usaba un desodorante con ciertas características provocaba, porque colgaba las piezas, justamente cuando estaba ella se generaba un defecto y pues detectaron esa parte, ¿no? Inclusive hay plantas donde dicen que hasta qué tipo de perfumes o desodorantes son prohibidos para utilizarlos dentro de una línea de producción. Pero volviendo aquí al tema, aquí se observa un cráter que no alcanza a 100x. 100x se puede dar tranquilamente hasta un microscopio de juguete, pero si se observan no alcanza a llegar al sustrato, está por encima. Pero en ocasiones el cliente dice, quiero que me lo compruebes porque pues lo que me estás diciendo no te creo, o quiero que me lo demuestres de una manera un tanto más científica y no nada más me digas que el problema no es tuyo. Cuando eso sucede, requerimos de un corte transversal para verlo de perfil, el defecto. Este corte se hace con una punta de diamante de alta precisión y solo se requiere 1 centímetro cuadrado de la superficie metálica o de la superficie pintada. Aclaro esta parte porque el microscopio es muy sensible. Si ustedes llegan una pieza que pesa más de 20 kilos, va a ser muy complicado poder recortarla o sacar una fracción de 1 centímetro. Y en ocasiones, al realizarlo, pues maltratamos la pieza y provocamos un defecto que ni tenía. En la foto que vamos a ver más adelante se van a ver las 2 capas de pintura y se va a ver el sustrato y la pequeña depresión o cráter que se genera con esto, ¿no? Aquí viene la fotografía y corte transversal. La sacaron al revés. En la parte de arriba se ve lo que es el sustrato. En este caso, el sustrato era de color. Ya no es el sustrato aluminio galvanizado. Tiene la primera capa que es el E-Coat, la pintura E-Coat, con 26 micras de espesor. Y posteriormente tiene la capa de pintura, en este caso una pintura líquida. Se observa que entre ambas capas tenemos 85 micras. Y el defecto, que es el que vimos en la pantalla anterior, que no alcanza a ver, no se alcanza a ver la superficie metálica, pues solamente alcanza una pequeña parte o la depresión es mínima. Por lo tanto, con este tipo de tomas logramos convencer al cliente de una manera contundente y científica de que el defecto no es provocado por la pintura o no es provocado por este tratamiento, si no está encima de la superficie. Esto se puede generar por contaminación por agua, por aceite de las pistolas donde se aplica pintura, por polvo o inclusive hasta porque los filtros del horno de curado están muy sucios o no se han cambiado. Ha habido casos que inclusive la gente de operación puso al revés los filtros y pues lógicamente no filtraban y todo el polvo se pegaba a las piezas. Es algo similar que su filtro de gasolina de su auto o de aire lo pongan al revés, simplemente
no va a filtrar. ¿Ok? Número 2, viene una pieza fosfatizada y pintada. En el laboratorio hemos hecho algunas técnicas para sacar tomas en donde podemos quitarle un fragmento a la pieza muy pequeño y que se pueda ver al mismo tiempo la pintura y la zona de fosfato. Utilizamos un solvente especial para no dañar la superficie fosfatizada, sino pues acabaría con todos los cristales que se ven en la superficie. No podemos utilizar un ácido, porque el ácido pues decaparía la pieza y me llevaría a la parte decapada. Es un solvente base N-metilpiloridona, el cual es noble para las superficies y no daña la superficie del fosfato. En este caso particular es para demostrar que el fosfato está perfectamente anclado, que no tiene grumos en su superficie, que no hay cráteres en el fosfato o zonas sin fosfato, que es un defecto que está por encima de la pintura. Muchas veces antes de pintar, los operadores utilizan, a lo mejor barren la pintura sobrante y la reciclan y la vuelven a meter al tambor, y ese barrido con el que hacen con la escoba, pues obviamente ensucia y contamina la pintura, provocando o pudiendo provocar algún defecto de grumos, algún defecto de cráteres o basura encima de la superficie. Toda esta situación, pues obviamente lo tenemos que observar antes de llevar a cabo algún otro estudio. Posteriormente vienen los puntos, tenemos otro caso que son los puntos de alfiler. Aquí, como pueden observar, se ve como si le hubieran hecho vudú a la pieza y le clavaron unos alfileres, ¿no? Se produce este efecto. Primero se debe determinar si está por encima de la pintura. Antes de llevarlo a un estudio de barrido electrónico, sugiero tomar una lija de la más fina que se tenga y lijar la superficie con estos puntos de alfiler. Si yo veo que al lijar de una manera superficial o muy leve se borran los puntos, está por encima de la pintura. Si yo lijo y a medida que lijo se hacen más grandes y llego al sustrato, tengo que verificar mi proceso de pretratamiento. La limpieza, como la aplicación de fosfato, el agua desionizada está en correcta conductividad, los sopladores, el aire sale limpio, han cambiado los filtros del aire. Tengo que verificar más sistemas. Si yo veo que aún así revisando y no encontramos nada, pues tomamos 1 centímetro de la pieza pues que está dañada y inmediatamente se manda al barrido electrónico. Cabe aclarar que estos análisis son para materiales conductivos. Si yo meto un plástico va a ser diferente. Hay técnicas que inclusive tienen que poner una chapa de oro para que pueda ser conductivo y se puedan observar sustratos que no son precisamente metálicos. ¿Ok? El análisis de elementos. Muchas veces pues ya determinamos que inclusive no se alcanza a ver nada, pero es importante saber qué elementos hay. Siempre pedimos una fracción de la pieza con defecto y otra sin defecto como testigo. ¿Qué hago en el análisis de elementos? Quiero saber todos aquellos elementos de manera cualitativa que están en una superficie, ya sea pintura o sea sustrato con pretratamiento. Por la experiencia tenemos de que
pues si es fosfato de zinc, voy a encontrar zinc, oxígeno y fósforo. Pero si empezamos a encontrar elementos extraños, podemos tener una idea de que algo está contaminando la superficie. Hubo una ocasión en una planta que salían muchos defectos y que se dio precisamente un lunes y en el arranque de producción y empezaban a salir defectos en pintura, como que se abriera la pintura. Pensaron que era el desengrase, que si el fosfato de Henkel no funciona. Llegamos a la planta, había mucha tensión porque pues aparentemente no se veía dónde estaba generándose el problema. Cuando dimos una revisión del proceso, nos llamó la atención curiosamente unas latas de un producto base silicón que utilizaban para mantenimiento de bombas o dentro de algunos engranes o algunos aditamentos mecánicos del proceso. Y cabe señalar que el silicón es veneno para la pintura. Si alguien quiere contaminar un túnel de tratamiento agregando silicón al proceso, se tiene que hacer una limpieza exhaustiva, porque si no estaríamos cerca de 15 días con problemas, porque es altamente dañino el silicón para todos los procesos de pintura. Pintura en polvo, líquida, iCoat, Aquens, todo lo que traiga silicón es veneno. Por eso es importante cuando platicamos con el cliente mencionar en algún curso, en alguna capacitación, pues que antes de hacer un mantenimiento, que no es una situación que nos corresponde a nosotros, pero el cliente pues tiene que dejar a su equipo en perfectas condiciones, pues nuestras sugerencias que no ocupe silicón. Ha habido casos también de ha habido sabotajes al proceso. Este es un caso muy interesante, pasó con una pintura blanca con un cliente, que la pintura blanca de manera artera y mala, una persona, un operador, le puso azúcar a la pintura en polvo. Como el azúcar es blanca y la pintura es blanca, no se alcanzaba a distinguir. El detalle, cuando pintaban y pasaba al horno, pues la pintura se caramelizaba y generaba un defecto muy extraño. Un defecto que no es provocado ni por el desengrase, ni por el fosfato, ni por gotas de agua que no es desionizada. Nos costó trabajo determinarlo y al final de cuentas el proveedor de pintura, que también tiene un equipo como estos, determinó que habrá gránulos de azúcar en la pintura en polvo. Es algo que pues lógicamente ahí no fue la formulación de su pintura, fue alguien con la intención de dañar el proceso o desprestigiar a la empresa, y no fue tan fácil tampoco detectarlo, pero es importante estar al pendiente de ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, el análisis de elementos, precisamente ahí nos puede mencionar algo, ¿no? Si vemos algo extraño o algún elemento que es ajeno al proceso, pues ¿de dónde sale? O sea, alguien lo puso, hay alguna contaminación, hay una ventila de aire o una ventana que está entrando polvo, utilizaron otro tipo de solvente. Algunas veces las empresas utilizan trapo barniz o trapo, en lugar de trapo barniz, trapo industrial, y muchas veces el trapo industrial pues viene combinado con algún contaminante que nos puede interferir en el proceso. El análisis de elementos. Bueno, aquí se muestra una pieza fosfatizada con fosfato de zinc, en donde el cristal es de aproximadamente 35 micras. El cristal, particularmente para esta foto, es grande. Principalmente en los procesos de pretratamiento se recomienda que sea de máximo 15 micras. Aquí cuando vemos esta fotografía nos da a entender de que el acondicionador o el enjuague refinador o el Prepal NX
está contaminado, está ya muy viejo, hay que cambiarlo, y por lo tanto el cristal de fosfato pues es muy grande. Esto pues lógicamente hay algunas marcas de pintura alguna pieza está escurriendo o está contaminando el refinador y por lo tanto pues salen muy grandes, ¿no? Después viene nuestra interpretación de resultados. Lo que vemos nosotros en la pantalla en color azul se llama espectro. Este espectro es un espectro de elementos. Estamos experimentando algunos problemas técnicos con el sonido de Roberto. Ya lo está corrigiendo. Gracias. Robert, si puedes volver a hacer tus comentarios en esta slide, por favor, porque se fue el sonido. Gracias. Perfecto. Bueno, aquí tenemos nosotros la interpretación de resultados. En la parte de abajo, vuelvo a repetir, está un espectro de elementos químicos. Este espectro, para la gente que en la preparatoria o en la escuela superior llevó química, es un espectro donde se muestran los elementos que están presentes en una superficie. En este caso, estamos hablando de una superficie de fosfato de zinc. Por lo tanto, tenemos el zinc, el oxígeno y el fósforo. Y eso es el complejo que forma el fosfato de zinc. Tenemos en la parte izquierda el carbono, como es una pieza de lámina de acero, pues vamos a tener carbono y tenemos una pequeña concentración de aluminio que puede deberse pues al sustrato. Si nosotros vemos que tiene demasiado aluminio, tiene boro, tiene otro elemento muy extraño, pues hay que verificar si viene del sustrato, si viene del agua o si viene de alguna fuente externa que esté contaminando la pieza. Es muy importante también pues tenemos en el laboratorio un equipo que es una pistola Newton. Esta pistola Newton nos va a medir de manera porcentaje y de manera cuantitativa qué porcentaje de aleación tiene una superficie. Podemos hacer una superficie con sustrato virgen o con fosfato de zinc y obviamente determinar cuánto fierro, zinc, carbono, manganeso o elementos tiene la superficie encima. Eso lo hacemos cuando tenemos dudas de algún sustrato. Ha habido piezas de que no las fosfatizamos con nada y cuando determinamos tiene un alto contenido de cromo o inclusive hemos determinado aceros inoxidables que tienen más fierro que cromo, que otros elementos. Entonces, es una manera de desnudar al proceso o al sustrato y verificar que el sustrato sea de calidad. Ha habido veces que el cliente nos dice, por un ejemplo, poner
que el Zincado es un G90. Para los que no conocen los términos, la lámina galvanizada se identifica así: G30, G60 o G90, dependiendo del caso. Entre más sea el número, quiere decir que tiene más zinc y por lo tanto mejor calidad de sustrato. Ha habido clientes que dicen: yo compro G90 porque me interesa la calidad, y cuando la llevamos a la pistola Newton o al equipo, pues se determina que no es un G90, que es un G30, y obviamente es algo de mucho, pero por mucho menor de calidad. Y es, a grosso modo, o de manera, lo que hemos visto, pues todo lo que se identifica o podemos identificar con este estudio de barrido electrónico. Siempre es importante a la gente de ventas que me escucha, pues contactarnos con nosotros, con Adriana Vázquez y con un servidor, o ya sea el TCS que los atienda, que precisamente pues analizar cómo está la situación, y tenemos esta herramienta para situaciones pues de un más impacto y pues de una manera pues poder penetrar el proceso de una manera más detallada cuando no encontramos qué está causando el defecto o qué está causando pues la falla en pintura o pretratamiento. Eso es más que nada pues lo que nosotros podemos determinar en el laboratorio, y pues estoy en espera, tanto Adriana Vázquez como un servidor, pues algún comentario, alguna duda que puedan tener. Recuerden que pueden hacer sus preguntas vía chat para que sean resueltas por Adriana o por Roberto, o bien enviar sus preguntas a técnico.industrialag@henkel.com.